9 de la mañana, 21 minutos. Es momento de recibir ahora al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Hablaremos de varios temas, pero uno de ellos es que se viene la fiesta de la cerveza, ya en la edición 55. Bienvenido, intendente. ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias. Muy bien. Un placer tenerla. Bueno, después de 2 años sin poder hacerla, se retoma esta tradicional fiesta del país para la Semana de Turismo, ¿no? ¿Qué le parece? Tenemos una ansiedad, unas ganas de hacerla después de 2 años, como bien dice. La última edición fue en el 2019. Y bueno, a Paysandú sentíamos que nos faltaba algo. Cuando pasaba la primera semana de turismo que no la hicimos, la segunda, obviamente la gente está muy ansiosa y deseosa de ser buenos anfitriones para quienes deseen ir a visitarnos. Y bueno, va a ser una gran fiesta, ¿no? Bueno, gran fiesta. El parate de 2 años justamente hizo tener una grilla internacional, local, con bandas de rock, cumbia, folclore, todo junto, trap. Ayer todos los días son fuertes. Normalmente a veces se dejaba para el último fin de semana los platos fuertes. Bueno, ahora todos los días... Abre Lucas Hugo, ya para arrancar. Abre Lucas Hugo con Catherine Bernes, que es sanducera, que anda muy bien. Después tenemos a Caribe con K, con qué personaje, el domingo. El lunes tenemos a Los Nocheros. El martes tenemos a Marama. El miércoles tenemos a Los Palmeras con Chacho Ramos. El jueves tenemos a Laberizo con Los Auténticos Decadentes. Tremendo. No, el jueves tenemos a Migrantes con Litquila. El viernes tenemos a Laberizo con Los Auténticos. El sábado tenemos al Cuarteto con Juanse y Cordera. Y el domingo tenemos a Los Iracundos con un espectáculo también de tango. Así que está pum para arriba todo. O sea, con todo, ¿no? Y aparte escenarios. Tenemos 4 escenarios, uno para niños, uno de tango, uno en la Plaza de Comidas y aparte lo que es el anfiteatro del Río Uruguay para 20.000 personas, que va a ser ahí, bueno, la gran fiesta donde se va a vivir. Y con precios accesibles, ¿sabes? Muy accesibles. Hay una decisión también de subsidiar de parte de la Intendencia lo que es el valor de la entrada, ¿no? Estamos hablando de 100 pesos una entrada al predio y de 250 pesos una entrada al anfiteatro, que le permite ver un espectáculo como el Cuarteto, como Migrante, como cualquiera de esos, o Los Palmeras con Chacho Ramos por apenas 250 pesos, ¿no? ¿Cuánta gente se espera que vaya? Históricamente fueron entre 100 y 150.000 personas. Este año esperemos que, estar por ese más cercano a los 150 que a los 100, esperemos, ¿no? ¿Cambia en algo ahora el cese de la emergencia sanitaria para la organización? Eran al aire libre, ¿no? La mayoría. Es al aire libre, sí. De las actividades. Yo creo que el humor de la gente va a cambiar seguramente, ¿no? Ya no sentir eso de que estamos en situación de emergencia. Puede cambiar también el hecho de haber flexibilizado lo que es el acceso al país por parte de Argentina. Si bien para Argentina tenemos precios que son difíciles de pagar, porque Argentina está muy barato, ¿no? Pero esperan llegar argentinos. Sí, creemos que sí, porque aparte los argentinos son muy salidores, y estamos muy cerquita de Argentina, ¿no? Sí, capaz que por un fin de semana o algunos días no les hace la Tenemos la hotelería bastante colmada, así que ahora se empezaron a alquilar. ¿Cómo están? Muy. El ministro de Turismo decía que el litoral estaba con reservas y se espera que haya ocupación al 100%. ¿Cómo viene Paysandú? Bueno, estamos en el 120%. Ya estamos poniendo cuchetas, ¿no? Se están alquilando casas de familia, queda alguna habitación todavía de hotel, pero estamos casi al punto ya de que no haya nada, ¿no? ¿Cómo van a ser los horarios del festival, principalmente de la semana, de la fiesta de la cerveza? A ver, nosotros tenemos varios públicos, varios tipos de público, ¿no? Y la idea es ir desarrollando desde apenas 16, 17 horas de cada día ya lo que es el escenario de los niños, un parque fantástico que hay parque de entretenimiento, y después conforme van pasando las horas, otro tipo de espectáculos en escenarios alternativos, hasta llegar a lo que es la noche, el plato fuerte. Horas aproximadamente. Por ahí ya empiezan todo lo que son los distintos grupos, hasta, después entrar en lo que es el plato fuerte de la noche, ya por las 10 de la noche, por ahí. Y reiteramos, hay precios diferenciales para el ingreso a la fiesta y después a los escenarios. Exactamente, 100 pesos a
a la feria, donde obviamente hay artesanías, hay demostraciones, hay espectáculos de otro tipo, y después 250 al anfiteatro para ver, bueno, para ver todo esto que les acabo de contar. Estos semejantes espectáculos. Intendente, ¿qué preocupación hay ahora que, bueno, se flexibilizó todo el tema de salir del país, ingresar, etcétera, a propósito de la diferencia de precios con Argentina? Era un temor que hace meses, ¿no?, que se venía hablando, ahora digamos que ya estamos más ahí. ¿Qué valoración hace de la afectación al comercio de su zona, por ejemplo? Preocupante porque, ¿sabe la sensación que me queda cuando usted me dice, bueno, algún intendente me decía, bueno, vamos a hablar con el gobierno, que nos dé una mano? El tema que es difícil saber qué pedir. Porque usted ¿qué pide? Que le saquen todos los impuestos. Aún sacando todos los impuestos sigue siendo infinitamente más barata Argentina. Hay una experiencia exitosa en el litoral que es con los combustibles, que se ha desgravado el IMESI, y eso ha hecho un poco más competitivo. O sea, la gente da para pensar si cruzo a comprar combustible del otro lado o a 24% menos lo compro acá. Pasa que hay productos que están no a la mitad, a un tercio o una cuarta parte de lo que sale un producto en Uruguay. Está muy barato en la Argentina. Yo apelo también a un elemento, a un factor que es la concientización de la gente. En estos últimos 2 años, con los puentes cortados o con afectado el tráfico fronterizo, se vio como el comercio local subió la performance, ¿no? Se vio la mejora, se vio las ópticas, cómo empezaron a vender, los comercios, los bolitos, toda la cadena se robusteció. Yo apelo a que el mismo que gastaba ahí siga gastando en Paysandú porque, a ver, tiene su empleo en Paysandú. Sería injusto que lo que se gane se vaya para otro lado. Claro, pero acá también tenemos nuestra inflación, la plata rinde menos. Obviamente que si tenés la posibilidad, y más con la mentalidad uruguaya, ¿no?, y de quienes viven en frontera más todavía, bueno, de buscar la conveniencia, ¿no?, de que te rinda más el sueldo. El bolsillo empieza a tirar en algún momento, ¿no? El bolsillo empieza a tirar. A ver, estamos queriendo juntarnos con el gobierno, siempre ha habido buena disposición en ese sentido, pero ya no es... A ver, yo creo que es un tema que también se lo ha tratado como un tema de coyuntura. Ya dejó de ser un tema de coyuntura. No es un problema que aparece cada tanto. Es un problema que está siempre y cada tanto la diferencia no es tanta. Pero el problema siempre está. En los últimos 20 años siempre se ha perjudicado Uruguay en detrimento de lo que es el tipo cambiario que maneja la Argentina. Entonces tenemos que tener una estrategia ya permanente, ¿no? ¿Alguna medida prohibicionista? Pienso, por ejemplo, en la prohibición del ingreso de mercadería desde el extranjero. Mira, usted sabe que el famoso 0 kilo, ¿no? Del 0 kilo se ha hablado mucho, se ha implementado. Sí, en otras épocas. Tiene fugas por todos lados. El propio centro comercial en algún momento había desestimulado a que una de las medidas sea el 0 kilo. Porque en sí, el que hace daño, o sea, el que más perfora la economía local, ¿cuál es? Es aquel que va en su buena camioneta, le dice a la patrona, vamos a Colón, y van en su camioneta, almuerzan, cenan, comen bien, hacen alguna compra, alguna cosa, pueden comprar o no surtido, llenan el tanque en y vuelven. Y ese puntualmente, el tema del 0 kilo... ¿Pero eso quién lo señala? ¿Los propios comerciantes? Los propios comerciantes, sí. Usted no sabe la cantidad de rubros que... Pero pienso en almacenes, supermercados... Bueno, usted piensa en eso, pero por ejemplo, lo que son las farmacias, usted no sabe la cantidad de cosas de farmacia que se compran del otro lado. ¿Y si se prohíbe el ingreso? Hacen mucho daño y el consumo que hay del otro lado también es grande, en los servicios gastronómicos, en la nafta. O sea, lo que le quiero explicar es como un combo. Usted va y los que tienen poder adquisitivo son los que muchos van para allá. Entonces, pensando en el chiquito, pensando en ese que cruza a pie y compra 4, 5, 6 kilos de mercadería, los propios centros comerciales de Paysandú dicen, no está ahí el problema. El problema está con los otros, que van bien, que consumen allá, afecta la gastronomía, afecta las farmacias, afectan las ópticas. Entonces tiene más poder adquisitivo y lo deja del otro lado. ¿La descartan entonces la medida 0 kilo? Bueno, en su momento no era algo que se propusiera, ¿no? Capaz que ahora vuelve a estar arriba de la mesa. ¿Va más por el tema de los impuestos que por lo menos rebajen un poco la diferencia? Mire, yo creo que tenemos que ir y tenemos que empezar a pensar en un esquema de zona fronteriza integrada, ¿no? Donde
Paysandú, ¿por qué no?, pueda manejar los mismos precios que Argentina y desde Paysandú podamos hacer una suerte de microimportación de productos pagando algún tributo a Uruguay y manejamos los mismos precios, porque si no, créanme que es difícil sostener a la gente que no vaya para otro lado. ¿Eso se aplicaría en todo el litoral? Perdón, May. No sé, se lo acabo de decir. La idea, pero bueno, es una idea que se podría, por ejemplo, yo creo que sí, yo creo que es de justicia aquellos que tenemos pasos fronterizos a través de puentes, que manejemos la misma lógica, ¿no? Ya ha habido reuniones de esos intendentes, ¿no? Para analizar las medidas. En su momento hubo algunas medidas, pasa que se mezclaba pandemia, tipos cambiarios, se manejó lo que tenía que ver con subsidios o mejoras tributarias para un sector de los comercios, ¿no? Desgravaciones tributarias. Bueno, ahora con el cese justamente de la emergencia sanitaria, ¿se empieza a proyectar o se empiezan a pensar nuevas reuniones para abordar esta temática? Sí, ¿Cuándo serían? A ver, ya hablamos con el intendente Lima y estamos en contacto con el intendente de la FLUF también, de que, bueno, esperábamos que pasara el 27 el referéndum, y ahí vamos a hablar con el Poder Ejecutivo, que en definitiva quien puede tomar decisiones en esto, ¿no? Y a propósito de temas políticos y el referéndum, ¿cómo valora que en Paysandú fue uno de los 3 departamentos donde ganó el sí? ¿Cómo valoro? Hay que hacer una lectura de eso, ¿no? Entiendo que, en primer lugar, no tengo claro hasta dónde la gente supo o todos sabíamos lo que votábamos, lo que realmente se votaba. Le tiramos a la gente un fardo grande, en este caso de nada más y nada menos de 135 artículos, y bueno, obviamente que hubieron muchas cosas por las que votar a favor o en contra. Lo que está claro no es un tema departamental, es un tema nacional. No se olvide que en los referéndums Paysandú ha tenido siempre una tendencia. En el caso, por ejemplo, en el referéndum del 92, siendo la calle presidente, la calle padre, y siendo la Rañaga intendente, el referéndum perdió por 70%. Fue el segundo lugar en donde más se votó para derogar la ley de empresas públicas. O sea, hay fruto de nuestra propia extracción fabril, obrera, sindical. Hay mucha movilización. Y bueno, es algo que creo que debemos escuchar y el gobierno también tiene que escuchar y nosotros tenemos que escuchar para ver si hay más cosas que debemos hacer, que seguramente que sí que las hay. ¿Se toma como un insumo, por ejemplo, para las próximas elecciones nacionales o incluso departamentales? Como una no sé si se toma como o sea, todo es un insumo, por supuesto, ¿no? Pero en esto no es nada lineal. O sea, no es que le fue bien acá, le va a ir bien acá, le fue mal acá, le va a ir mal allá. No me parece que, porque lo que se discutía, yo qué sé, la última semana del referéndum se hablaba de si subían o no subían los precios, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que se votaba. Entonces, fue una campaña un poquito entreverada, que creo que, repito, fue grande el fardo que le tiramos a la gente para poder decidir en un galimatías de 135 artículos que era difícil de codificar, ¿no? ¿Faltó información? No, la información estaba. A ver, la vida de la gente común, nadie se va a poner a leer los 135 artículos. Digo, no subestimo a nadie, pero todo el mundo, todos los días la gente se levanta, va, labura, que tiene laburo, llega a su casa, hace su vida normal. Es bravo que todo el mundo se meta a saber con finura qué es lo que se va a votar. Uno compra titulares, como quien dice, ¿no? Olivera, volviendo al tema de la Semana de Turismo, no sé, Lore, si tenías algo más para consultarle sobre este tema. Pensando en uno de los primeros cambios que hubo fueron en las termas, ¿no? Ahora los protocolos, ¿cómo van a ser allí? ¿Va a haber algún tipo de protocolo? ¿Se habilita todo el aforo para las termas? ¿No es más obligatorio el uso del tapaboca? Digo, porque son las dudas que empiezan a surgir ahora por estos días, ¿no? Las recomendaciones con las exhortaciones, con la obligatoriedad. Nosotros hasta el momento tenemos aforo, vamos a liberar algunas actividades, por ejemplo el tema camping y eso que estaba un poco contenido, fruto de la pandemia. Ahora para turismo. Para turismo, en algunos centros termales, en algún otro lugar. Y bueno, los aforos de las piscinas, queremos que la gente va a querer bañarse en las piscinas, va a querer bañarse en el agua caliente, así que no habiendo pandemia,
entendemos que no hay razón para no ir flexibilizando a más velocidad todo lo que es este proceso. Por eso quedaría el 100%. Y bueno, la idea es llegar a eso, sí. Y los vestuarios, Salvo que el director departamental de salud nos recomiende otra cosa, pero en vamos rumbo a vestuarios, eso. etcétera, vuelve a la normalidad prepandemia. Entonces también digo en las Bueno, termas, por ejemplo. se supone que sí, tanto y cuanto no haya alguna recomendación puntualmente para las termas. De hecho, hay que decir, se hizo un estudio de la Universidad de la República en donde queda demostrado que el agua caliente no es un factor de contagio, o sea, se está a salvo, también es un destino seguro el destino termal, ¿no? Claro que al principio era una de las dudas que Sí, existía claro. en torno a cómo se podía esparcir el virus. Por otro lado, y más allá que no es injerencia de la Intendencia, pero el tema paso de frontera, aduanas, los servicios, ¿tienen idea cómo están funcionando, la cantidad de funcionarios que va a haber de cara justamente al ingreso de turistas en Semana de Turismo? Bueno, ahí no sé, no les sé responder. Sé que la gente del Comité de la Semana está en contacto con Caru, está en contacto, Caru es la Comisión Administradora del Río Uruguay, está en contacto con las autoridades también. Se supone que siempre en estas semanas se refuerza, porque aparte, digo, no es solamente para la Semana de la Cerveza. Hay un flujo de turistas que entra al Uruguay con destinos a otros lugares y es lógico que esté preparado. Ahí no se está faltando alguna infraestructura, mejorarla, en lo que tiene que ver con los servicios. También... con el apoyo de la Intendencia a ese sector en particular, a esa zona. Al área de control integrado. No se olvide también de que semana a semana se van sumando todo el componente de los refugiados que hacen base ahí también. Vemos cómo empieza a proliferar también el tema de los refugiados y eso es una lógica aparte también para atenderlos. Estaban llegando mucho por Rivera, por Paysandú se Sí, está dando también la Paysandú situación. también llega, por Paysandú llega. ¿Mayoritariamente de qué nacionalidades? Venezolanos, cubanos, venezolanos y cubanos. Venezolanos le puedo decir que la gran mayoría. Y quedan ahí unos días en esos centros de refugiados. Claro, según si vienen con COVID o no vienen con COVID, si tienen ahí menores, es donde puedan quedar, donde les facilitamos para quedar. Pero claro, a ver, para nosotros es un tema, es medio nuevo el tema, ¿no? Entonces, todo mucho con pinzas, saber cómo lo manejamos y manejarlo de la debida forma, ¿no? Claro. Intendente, tenemos que cerrar, pero cerremos con la invitación entonces a la Semana de la Cerveza. Bueno, a ver, la invitación, a ustedes, por supuesto. A mí ya me invitó ayer a la radio. Sí, a ustedes. A mí no, así que no aguante. Lo suyo fue con combo, ¿eh? No, ese era Pablo, no era yo, por favor. No, pero usted también le ofrecí. No. ¿Quiere le ofrecí que se casara? Casó una pareja. ¿Usted es casada? Yo soy casada. Bueno, pero podemos renovar los votos. Podemos renovar los votos. ¿Qué quiere llevar a todos a casar? Ya le gustó el tema de los casamientos. Pero casó la primera pareja. La primera pareja casé el otro día. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿En qué zona fue? Porque dice fue una zona muy Fue linda. en una chacra, un casamiento en una chacra, en un lugar muy bonito. Y bueno, si me veía la cara de la foto cuando me sacaron, estaba más contento yo que los novios. Así que el intendente en primera persona va a estar... Primero ahí. Bueno, la invitación a que... ¿Ustedes conocen la Semana de Cerveza? Sí, he ido, pero hace muchos años. Hace muchos años. Era muy joven. Vale la pena este año ir, la edición 55, pum para arriba. Van a ser nuestras invitadas y bueno, por supuesto a la gente. Una gran semana, que esperemos que el clima acompañe y que aparentemente da buen clima. Muchas actividades para todas las edades y bueno, una de las cosas que uno tiene que tachar en la lista de cosas que tiene que hacer en la vida es la Semana de la Cerveza. Ir a la Semana de la Cerveza. Ya nos dijo, hasta los 35 es una cosa y de los 35 en adelante era otra distinta. Muy bien. Retengo la información. Muchas gracias. A ustedes, por favor. Cerramos por aquí entonces la charla con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Ya son las 9 de la mañana, 39 minutos.